¿A qué se refiere la Guardia Nacional? Bueno, pues una fuerza de seguridad pública que la hacen depender ¿de qué Secretaría? De la Defensa Nacional. Pues no turnaron la iniciativa a la Comisión de Defensa Nacional, ni siquiera para opinar. Solo eso podría ser suficiente para votar en contra de estas reformas, porque lo han hecho a escondidas del Ejército Mexicano. El que no se le haya presentado a la Comisión de Defensa la iniciativa de estas leyes para dictaminarlas y ni siquiera para su opinión, significa ocultarle no solo a los miembros de esta comisión, sino a todo el Congreso la opinión especializada de sus pares. Este es un tema de vital importancia y no lo debieron haber hecho así. Esta decisión la turnaron a la Comisión de Justicia, que no es la especializada, y que eso sí, esta comisión no quiere ni siquiera tocar el tema del fraude del proceso electoral de los ministros, jueces, magistrados y de toda la sustitución del Poder Judicial que instrumentaron una ley que sea de la Comisión de Justicia. Ya no digo que ignoran a las diputadas y los diputados del PAN, ya no digo que ignoran a las diputadas y diputados de la oposición, porque a nadie extraña que este gobierno autoritario y ustedes ignoren a la oposición. El tema es que ignoraron a ustedes, compañeros y compañeras, a ustedes, a los de la comisión, a sus propias comisiones. Ignoraron la opinión del general Luis Arturo Oliversén, que para mí, pues yo considero su opinión muy importante y no la tomaron en cuenta. Ignoran especialistas porque prefieren que haya ignorancia. Hablan del pueblo, pero no le cumplen lo que prometieron. La Guardia Nacional, lo saben bien, debió haber sido civil. Es distinto a lo prometido. Votaremos en contra y ustedes, al votar a favor, lo único que están haciendo es llevar a cabo la confirmación solemne de la mentira y peor aún, lo han hecho a escondidas del Ejército Mexicano. Nosotros, el grupo parlamentario, sí hemos aceptado que el Ejército debe intervenir en la seguridad, pero siempre dijimos que bajo dos premisas, que fuera transitoria y subsidiaria. Transitoria en lo que se organizaba una fuerza civil que ustedes han destruido y que han cerrado la posibilidad de lograrlo. Y subsidiaria, es decir, extraordinaria, para que cuando faltara por alguna debilidad o por alguna corrupción se pudiera entrar. Es decir, si una patrulla o un batallón de policía entrara en prácticas de corrupción o por cualquier asunto dejar a las familias claramente en manos de los criminales, como ahora están todas las familias mexicanos, ¿quién puede intervenir? Pues el Ejército Mexicano intervenía para rescatar a las familias de este riesgo. Pero con esta reforma han hecho del Ejército que su único cometido sea intervenir. Pero ¿qué pasa si por cualquier cosa no puede intervenir? ¿Quién vendría a rescatar a los ciudadanos de nuestro país? Nadie. Nadie, gracias a ustedes. En lugar de cuidar al Ejército, lo dejan en condiciones más vulnerables, porque lo mandan en primera y única línea de batalla y de contacto contra los criminales. Repito, dejan al Ejército en condiciones más vulnerables, porque lo pondrán en primera y única línea frente a la fuerza criminal y corrupta de los criminales, a los que ustedes, los de Morena, les dieron algo más que abrazos. Hoy se equivocan. Diputados y diputadas de la mayoría regalada y de la sobrerepresentación han dejado más indefenso a México al cerrarle la posibilidad de una fuerza pública civil. Y además, no dudo en que tarden en ordenarles a perseguir a ciudadanos honestos, movidos por ustedes, por el poder corrupto de una autoridad impune que persigue ciudadanos honestos para obtener extorsiones. Sí, vienen tiempos oscuros para México,
porque ni siquiera saben lo que están aprobando. Hay contradicciones, facultades hasta para ordenarles, incluso que sean candidatos de elección popular. Eso lo van a poder hacer. Están partiendo de figuras que ni siquiera hemos aprobado. Hay confusión, no hay armonía, hay confusión. No cumplen y abandonan al ejército. Pero en Acción Nacional, en la oposición, por todos estos motivos y porque queremos al ejército mexicano, votaremos en contra. Gracias. Muchísimas gracias, y con la venia de la Asamblea. Que los que fueron integrantes del gabinete de Calderón vengan a hablar de seguridad y militarización, el chiste se cuenta solo. Porque miren, por ahí les voy a poner al verdadero militarizador de este país, que era tan pequeñito, que tenía que vestirse de militar, siquiera para que el pueblo de México, según él, le brindara algo de respeto. Yo lo que detecto en la oposición no es solamente desesperación, sino una profunda hipocresía. Primero, porque desde aquí se los digo con todas sus letras, y a las pruebas me remito. Ustedes quieren con un discurso vincularnos a nosotros con el narco, pero el verdadero dolor que tiene el Partido Acción Nacional sobre esta reforma es porque estamos desmantelando el narcogobierno que instaló Calderón y que el PRI no pudo sacar del gobierno federal. Esa es la realidad. Ustedes vienen acá a defender a quien los pusieron donde todavía se encuentran en sus curules. Y digo que es un discurso de completa hipocresía, porque fíjense bien, por acá vienen a decir, es que queremos mucho al ejército, señores generales, señores no se vayan a enojar, los queremos mucho, de veritas. Pero ¿por qué les dan tantas atribuciones? Oigan, los queremos mucho, pero que no los pongan a construir. Oigan, los queremos mucho, pero no se vayan a enojar con nosotros. Pero no les tenemos confianza. Eso es lo que están diciendo. Cuando en la realidad lo que nosotros hacemos es fortalecer las instituciones del Estado mexicano. Y voy a hacer una narrativa muy rápido hasta donde me lo permite el tiempo. Y les voy a decir por qué. Es cierto, muchos de nosotros nos posicionamos en contra de la militarización de Calderón. Eso es cierto. Porque les voy a dar datos muy concretos. Primero, es en el gobierno de Calderón cuando el crimen organizado crece en 900% en este país. Porque aquí los reto a que me digan que no es cierto, y con pruebas, a pesar de que el comandante Borolas se disfrazaba de militar, que apoyaron al cártel de Sinaloa y trataron de pulverizar a los demás. Y eso es un hecho. Mientras ustedes con un discurso tratan de demeritar a nuestro gobierno de la Cuarta Transformación, ustedes están queriendo enterrar su historia de vinculación con el narco. Quieren al ejército, pero solamente de lejos y para aplaudirles en los desfiles militares. Nosotros los queremos como integrantes del poder público y para que tomen la responsabilidad de la seguridad, no solamente nacional en este país, sino la coadyuvancia para tomar a la Guardia Nacional. Necesitamos un organismo no solamente fuerte, sino institucionalizado, que además le dé a través de los méritos y del sistema del ejército, le pueda dar el escalafón y los derechos necesarios a la Guardia Nacional. Pero por otro lado, el priismo, que habla desde la insignificancia y desde la herida abierta de casi desaparecer, no son honestos en algo. Ellos ya han gobernado. Ellos ya han gobernado y saben que se necesita al ejército hoy para hacer frente al desastre que nos heredaron. Porque no es que le estemos echando la culpa al pasado. Ustedes mismos saben. Y si no lo saben, déjenme, se los digo. Y ahorita mismo, ¿cómo no les retiramos la Guardia Nacional de sus estados? Con mucho gusto. Oradora, permítame. ¿Sí? Diputado Aldana, ¿con qué objeto? Permítame la asamblea, por favor, permítame. Diputado Aldana, ¿con qué objeto? Curul 104.
Curul 104, ya tiene sonido. Sí. Con su permiso, presidente, quisiera ver si me permite una pregunta a la diputada oradora. ¿Acepta la pregunta? Por supuesto, presidente. Adelante, diputado Olgana, un minuto para formularla. Muchísimas gracias. Yo quisiera, ante algunas acusaciones aquí de Acción Nacional de que nosotros ocultamos la información de este dictamen, quiero pensar que se le envió, no quiero pensar, sino ya confirmé que se le envió a todos los integrantes de la Comisión de Justicia para su análisis, incluyendo al diputado César Israel Damián Retes, que es integrante de la Comisión de Seguridad y secretario de la Comisión de Justicia. En ese orden de ideas y en conocimiento de este dictamen, pues queremos pensar que se trató esto en el grupo parlamentario del PAN, se presentó algún tipo de observación o alguna cantidad determinadas de observación y se cruzó esta información con los integrantes del PAN de la Comisión de Seguridad, una de quienes, por cierto, es quien hizo esta acusación y que fue quien fue protagonista activa del fraude electoral del 2006 y tuvo a bien aceptar que se sacara al ejército a las calles sin el proceso de reforma constitucional que nosotros seguimos. Mi pregunta es entonces, ¿cuántas observaciones presentó este diputado secretario de la Comisión de Seguridad y de Justicia ante la Comisión de Justicia para enriquecer y observar este dictamen? ¿Es cuánto? Puede responder, diputada Lilia Aguilar, pidiéndole que cuando concluya su pregunta me informe. Le solicito a la Asamblea, por favor, serenidad para poder desahogar la pregunta. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues los que han sido secretarios e integrantes, vamos a decir, de Seguridad, de Justicia y de la Defensa, no presentaron ningún comentario en la Comisión de Seguridad. Más aún, el único comentario, perdón, en la Comisión de Justicia, más aún, el único comentario que presentaron secretarios e integrantes fue la queja de que no había llegado a la defensa. Porque fíjense bien, están tratando de buscar un pretexto para decir que esto no es lo correcto o para decir sin atacar supuestamente ellos al ejército cuando en la realidad sí lo están haciendo. Pero yo por eso decía que el chiste se cuenta solo. Usted imagínese que integrantes del gobierno de Calderón, quienes tomaron decisiones en el gobierno de Calderón, que sacó ilegalmente a las calles, que incrementó en 900% el impacto del crimen organizado. Pero fíjese, a ellos que tanto les gustan los informes internacionales, en el 2011 el informe de Human Rights Watch declaró que en vez de reducir la violencia, la guerra contra el narcotráfico de México, de Calderón, ha resultado en un aumento drástico de asesinatos, tortura y otros abusos abominables por parte de las fuerzas de seguridad. No redujo la violencia criminal, sino que la exacerbó, provocando descomposición institucional, crisis social y de derechos humanos, la más grave que ha sufrido México en su historia. Los grupos criminales crecieron en 900% durante la guerra contra el narco. Volvieron a Ciudad Juárez, la capital más violenta del mundo, en 2008. Incluso con su desesperada operación Conjunto Chihuahua, Calderón triplicó la cifra de homicidios en esta entidad. Y como eso podemos, diputado, ir hacia adelante. Lo cierto es que hoy nosotros, en efecto, estamos mandando a la Guardia Nacional por muchas razones al mando de la defensa. La primera es que nos interesa México, y que no vamos a buscar, pues vamos a decir, pretextos tontos, por decirlo de alguna manera, para argumentar que no estamos de acuerdo, para argumentar que no tenemos argumentos, que es lo que hace el Partido Acción Nacional, porque lo cierto es que ellos saben, ellos ya gobernaron y saben, porque en privado lo dicen, que se requiere que el ejército siga coadyuvando en el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque saben el desastre institucional que nos heredaron, porque saben no solamente el desastre institucional, sino la degeneración de la vida y las instituciones que estos nos han heredado. Calderón
es el padre de este desastre y Peña Nieto el indolente que lo dejó perpetuarse. Nosotros hoy actuamos con responsabilidad, decimos sí estábamos en contra de la militarización de Calderón y hoy estamos a favor del fortalecimiento de la Guardia Nacional, no como ustedes que son hipócritas, no solamente hipócritas para quitarle autorización, para quitarle atribuciones a la Guardia Nacional y a la defensa, sino para venir a decir, discúlpenos señores del ejército, pero sí estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo y se ven muy bonitos allá en las calles y por favor no nos lo retiren porque fíjense bien, solamente en Chihuahua, en mi estado, hay 900 elementos de seguridad pública contra 3,000 elementos de la Guardia Nacional. ¿Qué pasaría si en Chihuahua se retira la Guardia Nacional? Tomemos Durango, que también tiene apenas 900 integrantes, Coahuila, tiene usted razón, Coahuila que tiene apenas 900 integrantes de seguridad pública y que tiene casi 2,400, aquí está la estadística, yo no me la estoy inventando, pero yo con valentía les digo, si ustedes están tan empeñados en que sean las policías civiles las que hagan frente al crimen, renuncien a la Guardia. Los reto aquí, renuncien a la Guardia. Si es tan mala la Guardia Nacional, renuncien a la Guardia. Sean congruentes y díganle al ejército que no lo necesitan en los territorios. Y díganle al ejército que no están de acuerdo porque son represores. Díganselo con todas sus letras, no vengan acá a querer disfrazar sus discursos de un cálculo político. Yo con eso concluiría mi respuesta. Muchas gracias, diputado. Continúe. Pero antes de ello, permítame. Tengo una solicitud de alusiones personales, si le parece bien al concluir la diputada. Y diputado Emilio Suárez, ¿con qué objeto? No lo viste. Si me acepta una pregunta. ¿Acepta una pregunta del diputado Emilio Suárez? Por supuesto, todas las que quieran. Diputado Emilio Suárez, 1 minuto para formular su pregunta. Sonido de la cruz del diputado Emilio Suárez. Gracias. La petición de los gobiernos estatales y municipales de seguridad deriva de la profunda inseguridad que hay en el país, no de otra razón. La presencia de la Guardia Nacional y de fuerzas federales en entidades federativas, pues es producto de la formación y de que aparte es un cuerpo de origen nacional. ¿Es consciente usted que el origen de la petición de los gobernadores es por el fuero federal de los delitos que se están cometiendo en los estados y que afectan en mayor medida a los ciudadanos? Homicidio y extorsión es un fuero común. Mire, diputado, no solamente estoy consciente, lo vivimos en carne propia, yo soy chihuahuense, pero además le quiero decir que usted está mal informado. Yo entiendo que eso suceda cuando no se está en contacto con el territorio. Los gobernadores no solamente solicitan el apoyo de la Guardia Nacional para delitos del fuero federal, eso no es cierto. Hoy día es necesario para atender los delitos del fuero común porque las policías estatales y municipales no tienen la capacitación y mucho menos, se lo digo, en estados como Chihuahua, como Durango, como Coahuila, donde gobierna una oposición que no se ha preocupado por fortalecer los mandos civiles. Pero más aún, le digo, yo no estoy acá atacando a los gobernadores, que se entienda muy claro. Yo estoy diciéndole acá a los legisladores del Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y de todos aquellos que acá se han posicionado en contra de la Guardia y de que estén bajo la defensa, que tengan el valor y que le digan a sus gobernadores que no necesitan a la Guardia. Porque ¿por qué van a necesitar a los militares en la calle? Pero además ustedes saben que no es cierto, porque el trabajo de la Guardia ha sido no solamente de disuasión, sino además están en los mandos conjuntos, donde están apoyando desde municipios hasta los estados. Entonces, sean congruentes, no sean hipócritas y acá no vengan a dar discursos y a tratar de sobar la espalda de la defensa y de la Guardia Nacional, y sus gobernadores despacito sigan pidiendo el apoyo de la Guardia y del Ejército. ¿Quién más? Puede continuar, no tengo ninguna petición de pregunta hasta el momento y no se permiten diálogos. Puede continuar con su exposición, diputada. Muchísimas gracias. Yo solamente quiero decirles algo.
Nosotros tenemos mucha cara para pararnos acá y decir qué es lo que estamos haciendo. No solamente porque, no, bueno, entonces pregunten. No se permiten los diálogos. No se permiten los diálogos. Lo que está sucediendo es que su hipocresía además es cobarde. Porque su hipocresía además viene desde la insignificancia del discurso vacío. Nosotros con toda responsabilidad decimos, la Guardia Nacional hoy es una fuerza que necesita México para el apoyo a su seguridad y nos hacemos responsables de nuestros votos. Es cuanto y muchísimas gracias.